Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, esta tarde. Amén. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Contentos? Qué bueno que el Señor nos permitió estar en su casa. Miren, es que estaba pensando que tenemos que orar fuertemente por este culto de la tarde, porque yo cada vez lo veo que menos hermanos están viniendo, como que todos están volviendo para el culto de las 8, ¿verdad? Como que nos está gustando madrugar mejor y ya en la tarde estamos más relajados quizás, y varios hermanos se nos están yendo al culto de la tarde. Así que hay que orar, hermanos, que en lugar de disminuir, que más hermanos vengan a este culto. Amén. Así que tenemos responsabilidad nosotros que somos fieles y venimos al culto de la tarde a orar para que el Señor le toque el corazón y que más hermanos puedan estar con nosotros a esta hora también. Amén. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie. Buscamos nuestras Biblias en el libro de Marcos, el libro de San Marcos, en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 35 al 41. Libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al 41. Si usted lo tiene, me da un fuerte amén. Gloria al Señor. Lo leemos en el nombre de Jesús. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar en esta tarde. Señor Jesús, qué bueno que estamos en tu casa, Señor. Qué bueno que cada uno de nosotros, Señor, los que nos has dado el privilegio esta tarde de estar, Señor, para bendecir tu nombre. Hemos cantado, hemos adorado, Señor. Hemos sentido tu presencia a través de los cantos. Pero ahora, Señor, pedimos que abras nuestro corazón. Abra, Señor, nuestra mente, y traigas palabras, Señor, a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestras vidas en esta tarde. Que seas tú, Señor, trayendo una palabra a mis hermanos, Señor, que están pasando, que están necesitando en esta tarde precisamente una palabra de aliento, una palabra de consuelo, Señor, para sus vidas, una palabra de ánimo. Desde el cielo esta tarde habla a nuestras vidas y trae, Señor, que tu palabra venga, Señor, a edificar nuestros corazones. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana. Pueden sentarse, mis hermanos. Quisiera compartir con ustedes sobre el tema: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Hermanos, en este mar de Galilea, donde estábamos, donde Jesús invita, le ordena a sus discípulos que vayan al otro lado, a la otra orilla. Este era un mar muy tormentoso. De repente se armaban grandes tormentas, casi huracanes, y eran impredecibles. Pero en esta oportunidad Jesús, después de estar ministrando, después de estar sanando enfermos, después de estar quizás echando fuera demonios también, desde la mañana hasta la noche, hasta la tarde, Jesús estaba
había estado ministrando. Los discípulos también habían estado atendiendo a la gente, porque dice que había sanado a muchas personas. Y cuando la gente se acercaba a Jesús, acuérdense que el equipo de Jesús, los discípulos, tenían que ayudarle también en la logística, ¿verdad? Que estuvieran un poquito lejos, que le dieran el permiso a algún enfermo que venía con más necesidad, para que Jesús orara por él y recibiera su sanidad. Y Jesús predicando. Dice que en esta oportunidad era tanta la multitud que Jesús se tuvo que subir a una barca. Y como no lo dejaban, quizás muchos se acercaban. La única forma era mejor alejarse él de la multitud. Se subió a la barca, se alejó un tanto más, mar adentro, y desde ahí comenzó a predicar. Esa oportunidad, hermanos, nosotros vemos un acto natural haciendo presencia en esta porción que estamos leyendo. Una tormenta inesperada. Estaban ellos en ese trayecto. Ahora, cuando un conjunto de condiciones, de circunstancias climáticas convergen en un solo lugar, crean el ambiente propicio para que se desarrolle un huracán, una tormenta. Dice que este mar de Galilea está rodeado por muchas montañas, pero también en medio de las montañas hay planicies. Y el aire fresco de las montañas desciende con mucha rapidez y encuentra el aire cálido del mar. Y cuando se da el choque del aire fresco y del aire caliente del mar, se generan las tormentas. No era para los discípulos quizás algo de extrañar que en este momento pudiera suceder una tormenta, pero ¿cuántas veces ellos quizás como pescadores habían pasado tormentas? Habían navegado en este mar de Galilea, que por cierto no es tanto un mar, sino que realmente es un lago de agua dulce. Sin embargo, a pesar de que es un lago, ustedes saben que las características de los lagos es que no tumbean. Pero este mar de Galilea sí tumbea. Por eso es un lago, pero le llaman el mar de Galilea. Y en esta oportunidad, después de haber estado ellos ministrando, predicando, Jesús estaba exhausto, estaba cansado. Y se recuerdan la vez cuando él estaba predicando también, cuando él alimentó a 5,000 personas. La gente no se iba, la gente no se quería ir, hermanos. Y es normal y es también natural, o es considerable. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿quién se quería ir si el maestro estaba hablando y estaba enseñando y estaba diciendo cosas grandes? Amén. Si estaban sucediendo milagros poderosos, la gente no se quería ir. Pero en este momento, ya en la porción que leímos, dice que ya oscurecía. Y en ese momento Jesús estaba exhausto, estaba cansado. Y les dice una expresión a sus discípulos. La palabra que él les dio es: pasemos al otro lado. Él no le estaba diciendo: miren, es posible que mientras crucemos tengamos una tempestad y quién sabe que perezcamos. O tampoco le decía: miren, quizás pueda pasar algo y todos podamos morir, o muchos de ustedes quizás puedan morir. No, Jesús les dio una palabra y les dijo: alisten la embarcación y vamos al otro lado. Esa fue la palabra que Jesús le había dicho a cada uno de ellos: vamos al otro lado. Ahí iban pescadores y no pescadores. Iba Mateo, que su experiencia era en recolectar tributos, pero no en pescar.
No existían quizás en ese entonces salvavidas. Y ellos se embarcaron e iban creyendo la palabra. Vamos al otro lado. E iban hacia el otro lado. En ese momento dice que Jesús, exhausto, se fue a la popa del barco. La popa era una especie de cobertura que tenía el barco, donde debajo de él metían las redes, metían todo lo que ellos iban a necesitar en el camino, pero era un hueco especial donde también perfectamente alguien podría dormir, podría descansar. Y Jesús aprovechó eso. Dice que Jesús se fue y ¿qué agarró de almohada? Dice la Biblia. Estaba sobre un cabezal. Ahora, ¿qué es un cabezal? Nosotros como conocemos aquí un cabezal, ¿verdad? La parte de la cabina que lleva una rastra, y ese es el cabezal para nosotros. Pero en esta oportunidad el cabezal era ni más ni menos que un saco o una bolsa de cuero llena de arena que la utilizaban los pescadores para que en un momento determinado tiraban esa bolsa. Era como un ancla natural. Y dice que Jesús la tomó. Iba tan cansado, no era ni siquiera cómodo, pero estaba tan cansado Jesús que agarró ese cabezal, esa bolsa de cuero, la metió en lo más profundo y se tiró a dormir. Jesús dormía y los discípulos estaban remando y estaban avanzando en el mar de Galilea. Ahora aparece lo inesperado. Comenzó a soplar y a soplar y la barca comenzó a anegarse, dice la Biblia, ¿sí o no? El agua comenzó a meterse a la barca y comenzó desesperadamente el viento a soplar y a mover aquella barca de tal manera que sentían que se hundían y que allí iban a morir. Los discípulos desesperados sentían que ese iba a ser su último viaje. Ahora, ¿cuál fue la expresión que Jesús les dijo a ellos? Vamos al otro lado. ¿Les había dado una palabra, sí o no? ¿Tenían una palabra, sí o no? Tenían una palabra del maestro. Tenían una orden del maestro. Ahora, que en el trayecto iba a suceder cualquier cosa, el Señor no les prometió que no iba a pasar nada, pero sí tenían una palabra para poder ir de una orilla a la otra orilla. Hermanos, a mí me llama la atención esto, porque cuando nosotros en la vida cristiana vienen muchas circunstancias difíciles a nuestra vida, y muchas veces quizás hemos dicho aquellas expresiones como: estoy pasando la peor tormenta de mi vida. ¿Cuántos han dicho esa expresión? Yo sé que muchos lo han dicho. ¿Por qué? Porque todos pasamos tormentas. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos dicho: estoy en el ojo del huracán? ¿Por qué? Porque diferentes circunstancias están llegando a nuestra vida y no llegan, como decimos nosotros, los problemas no llegan solos. Siempre se reúnen 2, 3, 4 y se reúnen perfectamente. Cuando las circunstancias convergen y se hace una tormenta, por ejemplo, por cierto, hay una película que se llama así, La Tormenta Perfecta. No les voy a preguntar cuántos la han visto, ¿verdad? Pero es una película que precisamente trata de eso. Todas las circunstancias convergen en el mar y se desata la peor tormenta. ¿Por qué la tormenta perfecta? Porque no es solo una condición. Vienen muchas cosas que se levantan y de repente se arma la peor tormenta. Como hijos de Dios, en muchas oportunidades también Dios permite que pasemos tormentas difíciles. Tenemos una palabra, tenemos una promesa de Dios. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté,
vosotros también estéis. ¿Cuántos tienen esa promesa? Pero nunca dijo el Señor, la vida cristiana va a ser sin problemas. La vida que van a vivir va a ser una vida de rosas. No. Si a alguien lo evangelizaron y le dijeron que aceptando a Cristo iba a tener una vida diferente, lo engañaron. Porque Dios nunca dijo que no íbamos a tener problemas y dificultades mientras estamos en esta tierra. Y cada uno de nosotros somos conscientes y hemos experimentado cuántas luchas, cuántas tormentas por las que hemos pasado. Quiero invitarle a que haga un análisis interno y piense usted cuántas tormentas Dios le ha permitido pasar. ¿Por dónde ha pasado usted? ¿Qué circunstancias difíciles? Quizás muchos de nosotros hoy, esta tarde, estamos pasando una tormenta difícil. Y quizás para algunos no hemos pasado, quizás no hemos terminado de pasar el luto cuando muere otra persona cerquita a nosotros. Quizás murió el esposo o la esposa, o quizás la mamá, y de repente un hijo, y de repente el esposo, y de repente otra persona. Una tras otra las circunstancias convergiendo y tornándose nada más ni nada menos que una gran tormenta. Uno dice, está bien, con una cosa yo puedo lidiar, con dos también puedo ir pasando, pero cuando se juntan 4 y 5 cosas al mismo tiempo, nosotros nos vemos envueltos en la tormenta perfecta. Y no sé cuántos en esta tarde quizás están pasando esa tormenta perfecta. ¿Por qué tormenta perfecta? Porque muchas circunstancias se han convergido, han llegado juntas y estamos pasando un momento difícil. Los hijos, los esposos, las relaciones, el trabajo, las finanzas. No sé qué está pasando en su vida y está tornándose en una tormenta. Jesús nos ha dado una palabra, pero en ningún momento nos dijo que no iban a venir tormentas a nuestra vida. La gran diferencia para nosotros y para los discípulos es que Jesús está con nosotros. En esa oportunidad Jesús, es cierto, estaba dormido, pero allí estaba en la barca. Los discípulos de alguna manera tenían una esperanza de salvación, tenían una esperanza de no sucumbir, de no anegarse en aquel momento, en aquella tormenta, en aquel mar turbulento. Había una esperanza. Esa misma esperanza la tiene usted y la tengo yo, porque tenemos una palabra de parte de Jesús. Vamos al otro lado. Y el Señor, si había dicho que tenían que ir al otro lado, de alguna manera Él los iba a llevar allá. Iban a pasar cualquier cosa, iban a pasar turbulencias, iban a pasar problemas difíciles, iban a pasar muchas tormentas, pero que iban a llegar, iban a llegar. El Señor, cuando se fue, nos dio promesa a la iglesia, ¿sí o no? Cuando Él se fue, nos dio promesa a la iglesia. Voy pues a preparar lugar. Vendré por ustedes, vendré de nuevo. Y el Señor dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el Jesús al que nosotros servimos. Ese es el Jesús al que nosotros adoramos. El que está en la barca, el que está en la barca con nosotros. Si vamos navegando con la palabra que Él ha dado, confiando en la expresión, en la palabra que nos ha dado, llegaremos al lugar seguro. Yo no sé por qué momentos puedes estar pasando ahora. Yo no sé qué tormenta mi hermano o familia de la iglesia está pasando. Finanzas quizás, problemas laborales, problemas quizás con los hijos, quizás problemas matrimoniales, quizás en la familia. ¿Cuál es la tormenta por la que estás pasando ahora? Jesús está ahí.
Jesús está con nosotros, pero necesitamos actuar en fe y creerle que las promesas que nos dio son verdad y son eternas para cada uno de nosotros. En esta oportunidad Jesús iba dormido, la tormenta era fuerte, la tormenta se volvía por momentos ya insostenible. Cuando estaban en ese momento, dice que quizás hasta se les había olvidado que Jesús iba en la popa, iba dormido. Imagínense qué tan profundamente dormido iba Jesús, que aún a pesar de que la tormenta estaba fuerte, Él no se despertaba. O sea, estamos viendo la humanidad de Jesús. Si muchos decían, no, pero Él es hijo de Dios, Él es Dios, Él lo tenía todo. Pero en esta oportunidad estaba tan cansado Jesús que se había ido a la popa y estaba profundamente dormido. Era fuerte la tormenta y Él no se despertaba. Él seguía dormido Jesús, hasta que los discípulos, asustados, veamos la porción, como les dice en el 38, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos pasando tormentas fuertes, nos volvemos ignorantemente hasta malcriados con Dios. Nos volvemos muchas veces hasta ofensivos con Dios, en lugar de llegar con humildad. Imagínense los discípulos, es cierto, estaban con un gran miedo, estaban con una gran desesperación porque sentían la muerte. Pero ¿cómo llegan donde Jesús? Llegan en una forma quizás hasta cierto punto malcriada. Maestro, quizás le hablaron fuerte. ¿No ves que perecemos? Levántate, haz algo. Tú nos dijiste que fuéramos al otro lado y tú estás durmiendo aquí. Ellos habían visto de todo tipo de milagro. Ellos habían visto echar fuera demonios, habían visto que paralíticos eran levantados, ellos habían visto que habían sanado muchas personas de lepra, de cualquier cosa. El Señor había sanado ciegos, habían visto. Y en este momento se les había olvidado quién era Jesús. Se les había olvidado quién era Jesús. Hermanos, las aflicciones, las tormentas, los momentos difíciles por los que pasamos nos hacen olvidar el Dios que tenemos, el Dios que servimos. Y muchas veces, hermanos, insensatamente, muchas veces en una forma malcriada, venimos delante de Dios hasta reclamarle quizás. Algunos hemos tenido la osadía de decirle: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué yo? Si yo te sirvo, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo he hecho esto y he hecho lo otro, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Y la pregunta es: ¿y qué corona tenemos para que no nos pase? ¿Y qué privilegio podemos tener de parte de Dios para que no nos pase? Y óigame lo que le voy a decir: muchas veces las tormentas que Dios permite que pasemos son parte del plan perfecto de Dios para nuestra vida. Muchas tormentas por las que estamos pasando, muchas crisis por las que pasamos, Dios permite que pasemos por ellas porque es parte del plan perfecto de Dios para nuestra vida. Quiere fortalecer nuestra fe, quiere levantar nuestro carácter y quiere que estemos mejor delante de Él. Quiere acercarnos más a Él. Entonces, hermano, el Señor nunca dijo que no íbamos a pasar tribulación, angustias ni tormentas. Y cuando usted y yo pasamos las situaciones más difíciles, más cerca vemos la mano de Dios si creemos en Él. Vemos cosas grandes, vemos milagros. Si es financiero, vemos
y nos agarramos de la mano de Él, vemos que Dios de la manga de la camisa, si usa camisa, se saca la respuesta para sacarnos adelante. De donde menos esperamos, Dios hace un milagro. Si es un problema, una dificultad, si es algo por lo que estamos pasando y confiamos en Él, Él nos saca adelante. Hermana, hermano, que estás pasando un momento duro, debe recordar que Jesús está en la barca. Está dormido, pero Jesús está en la barca. Quizás está guardando silencio. Alguien dijo que cuando los alumnos están pasando el examen, el maestro está callado y no puede dar la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos pasando un examen. Jesús siempre está ahí. En esta oportunidad con los discípulos estaba acostado, estaba durmiendo, aparentemente ignorando todo. Pero Dios tenía un propósito. Jesús tenía un propósito en esta oportunidad. Lo habían visto hacer todo tipo de milagros, pero ahora venía un milagro en la naturaleza. Jesús quería demostrar que también la naturaleza le obedecía. Hermano, Dios siempre nos lleva a diferentes experiencias para que aprendamos a conocerlo. Yo no sé cuál es la circunstancia, el momento por el que usted está pasando, pero si se toma de la mano de Jesús, Él lo va a sacar adelante. Si el Señor le dio una palabra, Él lo va a llevar al otro lado. Si Él dijo, vamos al otro lado, lo va a llevar al otro lado. Aunque pase cualquier cosa durante el trayecto, Él lo va a sacar y lo va a llevar al otro lado. Porque simple y sencillamente Él es Dios. Porque Él es Dios y es soberano. Y si Jesús está en la barca, ¿qué más necesita usted? ¿Qué más necesita usted? Si Jesús está con usted, ¿qué más necesita? Y Él no es la última opción. Él es la primera y única opción para su vida. Él es la primera y la única opción que le va a traer respuesta a ese momento duro por el que está pasando. Esta tarde, mi hermano, la invitación, esta tarde, mi hermano, es oportuno no perder de vista que Jesús también tiene poder sobre esa situación por la que usted está pasando. Los discípulos se afligieron. Los discípulos se desesperaron en este momento y clamaron a Jesús. Le reclamaron por qué iba dormido y que la tempestad estaba fuerte y se iban a perecer, iban a morir. Y le reclamaban, ¿por qué estás dormido? No tienes cuidado que vamos a perecer. Incluso quizás algunos de ellos llegaron a pensar que hasta Jesús iba a terminar ahogado porque no se despertaba. Hermanos, es importante mantener nuestra fe en las circunstancias difíciles por las que estamos pasando. La falta de fe nos trae miedo. La falta de fe, y óigame bien, lo contrario de fe no es la incredulidad, es el miedo, es el temor. Cuando nosotros dejamos de confiar, no tenemos fe, en ese momento podemos nosotros hacer cualquier cosa, incluso hasta reclamarle a Dios por qué le está pasando una situación. Actuamos en una forma insensata, reclamándole a Dios por las circunstancias que estamos pasando, y cuanto que Dios quiere probar nuestra fe a través de esos procesos por los que estamos pasando. Él quiere fortalecer nuestro carácter espiritual. Él quiere que nuestra fe crezca, que nuestra dependencia de Él crezca. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, a que no dudemos, a que no reclamemos, a que no comencemos a echarle la culpa aquí, allá, a esto, a lo otro. No, sino entender que el propósito de Dios para nuestras vidas es perfecto. Y óigame, ¿cómo sigue después? En ese momento Jesús se levanta del sueño, quizás todo adormitado. Pobre Jesús, cansado, con un sueño profundo. Sin embargo, a los gritos desesperados de los discípulos,
tiene que levantarse Jesús. Y cuando ve que casi la barca se hunde, se levanta y le dice: calla, y enmudece. En un segundo Jesús cambió todo. En un segundo Jesús cambió todo. Hermano, si Jesús está en su barca, no tiene por qué temer. Mantenga su fe. Mantenga su fe. Si Jesús está en la barca, no tiene por qué temer. En un momento, en un segundo, Él se levanta y le dice a su tempestad, y le dice a su huracán: calla, y enmudece. Nuestra dependencia de Jesús tiene que ser real. Tiene que ser una fe genuina. No solamente cuando hay bonanza, no solamente cuando nuestra familia está bien, cuando tenemos una buena estabilidad económica, cuando hay para comer, cuando hay para pagar los gastos, cuando hay para pagar las deudas, y cuando hay de todo, felices, adoramos a Dios, lo bendecimos. Pero no vaya a ser que comiencen a faltar muchas cosas de esas, que en lugar de confiar en Dios, comenzamos a protestar, comenzamos a renegar. Y hermanos, qué lamentable, porque defraudamos a Jesús. Defraudamos a Jesús. ¿Cuántas veces quizás el Señor: yo esperaba más de ti, yo esperaba más de ti, por eso te metí en esa circunstancia, porque yo esperaba más de ti, yo esperaba que tú confiaras plenamente en mí, pero me has entristecido. ¿Cuántas veces hemos entristecido el corazón de Jesús? En esta oportunidad los discípulos entristecieron el corazón de Jesús, porque Él había estado con ellos en muchos momentos donde ellos habían visto milagros poderosos, donde ellos habían visto cosas grandes. Y Jesús les reclama y les dice en pocas palabras: aún a pesar de haber visto tantos milagros, ¿todavía no tienen fe? ¿Qué pasó con la fe de ustedes? Yo pensé que a estas alturas su fe iba a ser un poco más fuerte, pero los veo temblando, los veo que están amedrentados. ¿Por qué tienen miedo? Y si tenían miedo es porque no tenían fe, no tenían dependencia en Dios. Hermanos, así como el Señor Jesús se entristeció y reprendió a sus discípulos por no confiar en Él en la tormenta, así el Señor se siente triste cuando nosotros, en lugar de confiar en Él, salimos corriendo a otro lugar a buscar respuesta por el momento que estamos pasando. Y en lugar de confiar en Él, confiamos en una persona que tiene posibilidades. Confiamos en mi familiar que tiene un buen trabajo, o confiamos en mi familia que está bien en Estados Unidos y esto me pueden sacar, o confiamos en el especialista, en el mejor doctor formado en Alemania y que tiene un doctorado, tiene una maestría, y que él sabe, es especialista, y no confiamos en Jesús. ¿Cómo se siente el corazón de Jesús cuando ustedes y yo, en lugar de correr a Él, corremos a otro, y nuestra fe es más fuerte en otra persona que en Jesús? Los discípulos entristecieron el corazón de Jesús. Hermanos, nunca Jesús dijo que no íbamos a tener problemas, ni iban a haber dificultades. Al contrario, Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. También Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa es nuestra. La promesa Dios la dio para nosotros. Lo que necesitamos es creerle a Él. Las tormentas van a seguir llegando. Yo no sé qué tormenta perfecta quizás usted está pasando. Yo no sé cuántas circunstancias han convergido ahorita, se han unido de tal manera que ahorita usted siente que su barca está hundiéndose.
Quizás su familia, usted siente que se está hundiendo ya. Su trabajo quizás, su vida espiritual. ¿Qué problema usted está pasando? ¿Qué tormenta, mi hermano, mi hermana, familia de la iglesia de Damasco, qué tormenta está pasando en estos momentos? Y usted siente que no puede más. Usted siente que su barca se va a hundir, se va a fracasar, va a fracasar. Pero en este día, esta tarde, hay una palabra de esperanza para usted. Jesús sigue en su barca. Jesús sigue en su barca. Quizás está dormido por el momento. Solo necesita que lo despierte y diga: Señor, ten misericordia de mí. Y no llegar en una forma altanera, en una forma soberbia, en una forma orgullosa delante de Él y reclamando lo que hemos hecho por Él. Porque, hermanos, lo que nosotros hacemos, dice la Biblia, que es como trapo de inmundicia. No es nada delante de Él lo que nosotros hacemos o tenemos o podemos darle. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es dueño de todo. Jesús estuvo en la creación. Él creó los cielos y la tierra. Él creó las lumbreras. Él estuvo con el Padre haciendo todo. Por lo tanto, Él es dueño y es Señor de la naturaleza también. Por eso, con autoridad y con seguridad, Jesús se levantó. Jesús se puso en pie y dijo: calla y enmudece. ¿Por qué? Porque Él es Señor de la naturaleza. Porque Él es Señor de todo. Hasta por lo que usted está pasando en esta tarde. Hasta por ese momento difícil, por lo que usted está pasando. Yo no sé a quién le vine a hablar esta tarde, pero alguien está pasando un momento difícil. El Señor está en la barca. El Señor está en la barca. Solo necesita despertar y decirle: Señor, ten misericordia y sácame. Extiende tu mano y sácame, como le dijo Pedro: Señor, ayúdame. Y el Señor lo levantó. Eso Dios está esperando de usted. Que le crea. Que le diga: Señor, aquí está mi vida en esta tarde. Aquí está mi vida, Señor. Estoy pasando por esto, por esto, por esto. Pero tú tienes la respuesta. Y Él vendrá en su auxilio y le dirá: calla y enmudece a esa tormenta por la que usted está pasando. El Señor está aquí esta tarde. El Señor está aquí esta tarde. Y usted está en el mejor lugar esta tarde, donde Jesús puede traer respuesta a su necesidad. Él la conoce perfectamente. Dios conoce su necesidad. Dios conoce por lo que usted está pasando. Él sabe que usted está pasando por la tormenta perfecta. Todo se está reuniendo, se ha juntado. Un montón de circunstancias se han juntado y se ha convertido en la tormenta perfecta. Muchas cosas convergen, suceden, se vienen juntas y comienza y nos sentimos que nuestra barca está por poquito para hundirse. Pero el Señor se levanta. El Señor se levanta y dice: calla y enmudece. El Señor tiene la capacidad de donde usted menos espera traer respuesta a lo que usted está pasando. Solo necesita confiar en Jesús. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor de la naturaleza. Él es el Señor del mar, del viento. Solo necesita decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, ayúdame en este momento por el que estoy pasando. Creo en ti y yo sé que solo tú me puedes sacar en victoria. No importa cuál tormenta, por qué momento usted esté pasando esta tarde, el Señor es suficiente para eso. El Señor es suficiente para traer respuesta a cualquier circunstancia. Llámese enfermedad, llámese problema laboral, familiar, lo que sea. Jesús tiene la respuesta a eso. ¿Por qué? Porque no hay tormenta que Jesús no pueda vencer. No hay tormenta que Jesús no pueda solucionar. Y yo sé que la mayoría de nosotros hemos pasado por tormentas fuertes.
Y estamos aquí esta tarde porque el Señor nos ha sacado adelante. Muchos de los que estamos aquí hemos pasado por tormentas fuertes, donde decíamos que de esta no salimos. Es tan fuerte ahora, es tan difícil por lo que estamos pasando que no vamos a salir. Pero Dios nos ha sacado adelante. Y si el Señor nos ha sacado a muchos de los que estamos aquí adelante, también lo puede sacar a usted en esta tarde. Mi hermano, mi hermana, el Señor lo va a sacar de esa situación por la que está pasando. Lo único que Dios espera es que le crea. Que crea que Él tiene la respuesta para esa circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos pasado momentos difíciles. Hemos pasado tormentas fuertes. Y el Señor nos ha sacado adelante. O sea, tenemos experiencias. Así como los discípulos tenían experiencia de milagros grandes que habían visto con Jesús. Pero en este momento su fe había caído. El Señor los reprendió. Pero después los discípulos fueron poderosos en fe. ¿Por qué? Porque aprendieron a confiar en Jesús. ¿Quiénes están pasando o cuántos están pasando esta tarde un momento difícil? Y quisieran decirle al Señor: Señor, aquí estoy yo. Tú sabes la situación por la que estoy pasando y no es fácil, Señor. Necesito tu ayuda. Necesito que te despiertes, Señor, y tomes control de esta situación. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie esta tarde. El Señor está aquí con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y Él tiene respuesta a su necesidad. Él tiene respuesta a su necesidad. Nunca dijo el Señor que no íbamos a pasar tormentas difíciles, pero Él nos dio una palabra. Vamos al otro lado. Iban a haber tormentas, sí, pero vamos a llegar al otro lado. Y los discípulos y Jesús llegaron al otro lado. Así como Jesús llegó al otro lado por una palabra que Él había dado, lo mismo nos ha pasado a nosotros. El Señor nos está sacando adelante. Y usted, mi hermana, y usted, mi hermano, que está pasando un momento difícil. Yo no sé cuál es la circunstancia por la que usted está pasando. Quizás desanimado. ¿Cuántas veces ha pensado no volver a la iglesia ya? ¿Cuántas veces ha pensado no venir a la iglesia mejor? Porque la situación es tan difícil que siente que su barca se viene al suelo, que su barca se hunde completamente. El Señor está aquí para darle esperanza. El Señor está aquí para darle esperanza. Cierre sus ojos, iglesia. Cierre sus ojos esta tarde. Cierre sus ojos esta tarde. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y yo, antes de orar, quisiera preguntar si hay alguien que nos visita, alguien que no conoce de Jesús, pero que su vida no está siendo bien alimentada, no está siendo bien guiada y está pasando un momento difícil, pero quiere decir: ahora yo quiero volver a Jesús, o yo quiero probar con Jesús para que Él dé respuesta a esta situación por la que estoy pasando. ¿Habrá alguien que quisiera tomar la mejor decisión de su vida y decirle a Jesús: Jesús, toma mi situación? Jesús, toma mi vida. ¿Habrá alguien en esta tarde? ¿Habrá alguien en esta tarde que quisiera tomar la mejor decisión de su vida? Quizás por primera vez entregarle su corazón al Señor y decir: Señor Jesús, aquí está mi vida. Yo quiero probar, a ver si es cierto. Yo quiero probar esta tarde. ¿Habrá alguien que quisiera tomar esa decisión? Yo le invito esta tarde. O alguien que ha estado visitándonos, quizás fue cristiano, pero ahora usted sabe que no anda bien con el Señor y quisiera regresar a los pies de Jesús. Esta tarde es su tarde con el Señor. ¿Hay alguien que quisiera tomar esa decisión importante? Le invitamos ahora. Los discípulos pasaron una gran experiencia, pero al final llegaron a la otra orilla
porque Jesús les había dado una palabra. Vamos al otro lado. Tenerte siempre Junto a mí. Adora al Señor esta tarde, iglesia. Siga orando ahora, siga orando ahora, siga orando ahora. Presente delante del Señor cuál es la tormenta por la que usted está pasando. Preséntele a Jesús ahora la tormenta por la que está pasando ahora. Jesús la conoce. Jesús conoce su tormenta. Jesús conoce su tormenta. Jesús conoce su tormenta esta tarde. Póngase delante de Él y dígale: Señor, yo no aguanto con esto. Son muchas cosas las que están convergiendo, Señor. Son muchas cosas las que están encima ahorita. De tal manera que se ha convertido en la tormenta perfecta. Me siento, Señor, como en el ojo del huracán. Todo se me está viniendo encima. Pida auxilio en esta tarde. Pida auxilio en esta tarde. Pida ayuda en esta tarde. El Señor Jesús está aquí. Oh, gracias, Jesús. El Señor Jesús está aquí. Y Él ha de mandar, calla y enmudece a la tormenta por la que usted está pasando esta tarde. Si Jesús está en la barca, no importa la tormenta. Oh, gracias. Su mano siempre, siempre, siempre nos va a sostener. Oh, lo que necesito Es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre. El mensaje ha terminado. Amigo, si Dios habló a su corazón y usted ha tomado la decisión de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, haga conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Toda mi vida te la entrego a ti, Señor, renunciando a la vida de desobediencia que había traído. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esa oración, le invito a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Y si quiere visitarnos, los horarios de nuestros cultos son los siguientes: los domingos por la mañana a las 8 y a las 10 y a las 3 de la tarde, los martes a las 6:30, los jueves a las 3 de la tarde y los sábados a las 5 p.m. Lo esperamos. Dios le bendiga.